La transparencia te hace transpirar, porque hay veces, hay oportunidades en las que tenés que reconocer que te equivocaste y hasta por escrito. Entonces, si no transpirás, no es transparencia. Hola a todos, mi nombre es Juan Santiago y esta es un nuevo episodio de los Santex Talks. Es un espacio diseñado para todos los inquietos, los innovadores, los emprendedores y los curiosos, como siempre digo, que desean profundizar en los tópicos que están de tendencia y sobre la inteligencia artificial, la tecnología y cómo todo esto nos atraviesa a nosotros como especie humana. Bienvenidos. Hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a compartir muchas de las cosas que él tiene en la cabeza con respecto a los negocios, a cómo seguimos humanizando los negocios a pesar de la avanzada de la inteligencia artificial, qué hace él para que esto siga sucediendo, algo que cree que es muy importante y, como ustedes saben, yo también. Es un líder empresarial, es abogado, es presidente de una organización que se llama LIDE, Argentina. Tiene un talk, un show talk también, donde habla de la humanidad en los negocios. Bienvenido, Rodolfo. Hola Juan, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por hacerte el tiempo de venir a conversar con nosotros. Hablábamos fuera de cámara hacia unos minutos atrás. Y yo te decía que realmente este es un espacio donde queremos que vos te explayes todo lo que quieras, nos dejes realmente tus pensamientos y nos dejes con ganas de seguir escuchándote en otros espacios también. Tu foco es que los negocios, de alguna manera, que no se pierda la humanidad, el aspecto humano en los negocios. ¿Qué te ha funcionado en ese sentido hasta ahora y qué no en tu experiencia? Nosotros tenemos un producto que se llama Humanos de Negocio, un programa en el que entrevistamos a líderes empresarios, a gente que está al frente de compañías grandes y que tiene responsabilidades importantes. Y se llama, líderes que están rehumanizando el capitalismo y lo mira desde dos puntos de vista. ¿Qué hacen para afuera y después el lado humano de la persona? Porque, por más que estén al frente y con grandes responsabilidades, les pasa lo mismo que nos pasa a todos. Tienen hambre, tienen sueño, aman, odian. Y en realidad lo que yo creo que funciona, como en muchos aspectos de la vida, es la calidad y la cantidad de la comunicación para adentro y para afuera, ¿no? De qué se dicen cuando se miran al espejo y al mismo tiempo cómo comunican personalmente o a sus colaboradores o cómo comunican como grupo, cómo comunica el sector como grupo. Y muchas de las cosas o de los problemas que tenemos es por poca o mala comunicación. Okay. Algo que por ahí, ¿no? Con toda la arremetida de las herramientas para comunicar, sobre todo en el ámbito tecnológico, es algo que es un desafío importante, me imagino, para los líderes. Tenemos casos muy conocidos, ¿no? Ya como un CEO muy importante, una compañía muy importante, despidió a 1.500 personas por email, ¿no? Ese tipo de cosas, digo, la importancia de lo que estás marcando en prestar atención a la calidad en la comunicación puede hacer una gran diferencia en esa humanidad. Si no, va a resultar, Juan, que Siri o Alexa tienen más autoridad moral que gente que en realidad hace mucho por el país, porque no solo
genera empleo, paga sus impuestos, sino que también tiene prácticas amigables con el ambiente, se involucra con su entorno, tiene una política social, digamos, dentro, no, no, no discrimina, incluye y al mismo tiempo tiene un compromiso muy fuerte con la integridad, con la transparencia en los negocios y en todos los órdenes de su vida. Eso es clarísimo. ¿Cómo, cómo hacemos los líderes de organizaciones para mantener ese nivel de conciencia, esa empatía por la calidad en la comunicación sin perder eficiencia en la operatividad? Bueno, en los tiempos que corren, en tiempos no es que nos corrieron el arco, sino que son tiempos de arco móvil. Yo creo que una de las características principales es tener la capacidad de desaprender, tener la capacidad de aprender a aprender, porque es un aprendizaje constante, y no creérsela en un país que todo cambia tan rápida y radicalmente, no creérsela y bueno, y ser un líder con propósito, ¿no? Pero no el propósito marketinero de propaganda de Plusbel, ¿no? Sino el verdadero propósito, el que incomoda, el que a veces te hace o perder dinero o dejar de ganar lo que podrías ganar. Abrazar un propósito dentro de una empresa es un tema que te hace transpirar. ¿Sentís que la gente en general, la audiencia en general, está más consciente de cuando el propósito es un verso a cuando el propósito es realmente genuino de parte del líder de una organización? Sí, tiene que ver con la comunicación. Hay una madurez ahí en el público. Creo que hay una cosa que cambió, que es que yo lo planteo me gusta mucho el número 3, que es bíblico, ¿no? Pero es la diferencia desde el punto de vista del líder. Tienen que entender claramente la diferencia entre el ser, parecer y el convencer. Ser está más asociado con lo ontológico, lo que vos íntimamente sabes que vos como líder y tu empresa es. El parecer tiene que ver con cómo lo que mostrás, ¿no? lo que contás de tu empresa o cómo respondés o cómo reaccionás respecto de las cosas que te pasan. Y el convencer es anticiparte, es prepararte para cuando empezaron las primeras denuncias contra Monsanto por el glifosato, históricamente. Le preguntaron a los técnicos y dijeron, no tienen razón, no le des bola. Y vino la bola y se lo llevó puesto. De hecho, tuvo que ser comprada por Bayer, que si es Bayer es bueno, pero ni así. Ahora está soltando Monsanto, se está separando de nuevo por Bayer, porque no pudo ni el si es Bayer es bueno parar la mala onda que tiró. No pudo defender el propósito. Entonces dijeron, bueno, ahora hay que contestar. Pero por el advenimiento de las redes sociales, la aceleración, la transformación digital, se puso tan rápido y tan difícil de controlar que cuando tiraron alguna bola, ya es tarde. Ya tenés que andar contestando y empiezan los prejuicios y empieza toda la historia. Y decís, bueno, capaz que vos contestá, pero ya la tenías. Una opinión formada. Ya la tenías adentro y la... Bueno. Entonces yo lo que recomiendo es anticiparte y comunicar sin que pase nada, sin que haya pasado nada. Invitar al público a tu empresa, hacerlo entrar, mira, así tratamos nuestros residuos, así atendemos a nuestra gente. Entonces, como ganarle a las olas negativas que pueden venir, y esa es una sana costumbre. Hay una evolución entre el ser, el parecer y el convencer. Hay que ser hay que tener una comunicación anticipatoria. Y con hechos, ¿no? Sí. El hecho de decir, bueno, vení, mirá lo que estoy haciendo. Pasá y mirá, sí. Claro. Contame lo que te parece, qué te parece lo que estoy haciendo. Ponerte la transparencia te hace transpirar. Porque hay oportunidades en las que tenés que reconocer que te equivocaste y hasta por escrito. Entonces, si no transpirás, no es transparencia. ¿Cuál es tu opinión sobre, bueno, están estos dos conceptos, ¿no? Del el capitalismo y el corporativismo? Uh-huh. Y bueno, muchos capitalistas hacen la diferencia y marcan la diferencia claramente entre los dos, un poco diciendo que el corporativismo es todo lo que está mal del capitalismo.
¿Ah? Es decir, es donde está el lobby, es donde está el dinero sucio de la política, donde están todos los arreglos que tienen las grandes empresas con los sistemas que las regulan, etcétera, etcétera. Mientras que el capitalismo es el concepto puro de la transaccionalidad bien entendida, si se quiere. ¿Vos hacés esa diferencia Sí, también? sí, 100% de acuerdo, sí. No es uno de los errores de los empresarios que creen que hacer lobby es hacer patria y no es así, ¿no? Es distinto. Eh, Pero en el sentido, digo, de que son realmente las grandes corporaciones que monopolizan este concepto, ¿no? El corporativismo de decir, bueno, me transformo en una corporación que tengo el suficiente músculo económico como para doblarle el brazo a una regulación X o tal, donde a mí me convenga para mí mismo. exacto, coincido en lo que... Porque, digo, las corporaciones somos todos, pero Sí. El problema es cuando hay desequilibrios y el problema es con los que quedan afuera. Cuando hay desequilibrios entre la corporación empresaria y la corporación trabajadora, el problema es cuando hay desequilibrios. Y el segundo es la gente que queda fuera de esos acuerdos de corporaciones. Las corporaciones son tan antiguas casi como la humanidad y yo suscribo 101% con lo que decís vos, que realmente respecto los países hace falta nada más que hacer un poco de benchmark y te das cuenta de que los países que funcionan mejor y que tienen más calidad de vida son los países en los que un capitalismo sano, un capitalismo bien entendido, equilibrado, funciona bien. Y cuando arrancan los corporativismos siempre son como fruto de otro tipo de sistema, del colectivismo, del asistencialismo, de un Estado que toma digamos, más funciones de las que debería tomar correctamente. No estoy hablando de que se tenga que retirar 100%, pero cuando un Estado se pone en avanzar sobre cuestiones que no tiene que avanzar, rápidamente aparecen las corporaciones, lógicamente a buscar sus privilegios, generar privilegios, armar esquemas de privilegios que dejan a la gente afuera. Eso no está bien. Ahí se me ocurren dos preguntas. Una es, en tu visión como empresario y líder que has hecho y haces tanto para mantener ese capitalismo bien entendido, ¿cuáles serían las posibles soluciones para evitar la avanzada del corporativismo? Eh, bueno, creo que en definitiva las corporaciones están protegidas por legislación. Estamos metiendo en un tema que hay que retroceder bastante, porque la legislación protege a las corporaciones y esa es causa y consecuencia de determinada legislación. Y ahí entramos en otro tema que es el tema de fragmentación social, de liderazgos que se pelean para la tribuna, para la gilada, pero después en el fondo tienen algunos acuerdos que hay ahí a mí me cuesta a veces, tuve muchos años con la duda de si era de abajo. Yo hice una maestría en desarrollo económico local en la Autónoma de Madrid, entonces soy como muy apasionado del desarrollo local, económico y social, sostenible. Y, y siempre creí que se podía solucionar de abajo para arriba, con buenos ejemplos y con ciudades que dieran el ejemplo y que, bueno, hoy creo a los 65 años y después de estar, no sé, 15 años entrevistando a líderes empresarios 3 o 4 por semana o más por semana y hablar con todo tipo de líderes privados, del sector público, que es de arriba para abajo, ¿no? Que el pueblo o la gente, el votante no traiciona al gobernante, es el gobernante el que traiciona a la gente porque no cumple con los objetivos o no cumple con la promesa que hizo. Entonces, pero claro, alguien lo puso, pero bueno, ¿cómo lo resolvemos? Yo creo que si nosotros mantenemos un país de mentalidad adolescente, no podemos aspirar a tener un país desarrollado o maduro. Es decir, nosotros tenemos dirigencia con egoísmo XXL y con memoria RAM de mosquito, no aprendemos de nuestra historia
me parece que va a ser un poco difícil recuperar ese equilibrio que vos claramente decís y con acierto que debemos acomodar. Pero la luz que veo al final del túnel no es el tren que se viene, sino que es la salida. Creo que se están tomando o están sucediendo algunas cosas por hartazgo social que pueden desembocar en una Argentina que no tenga más remedio que crecer y que mejorarle la calidad de vida a la gente, porque se empiezan como a tachar la doble general, vas tachando las cosas que hacen mal. Clarísimo. ¿Y, y cómo ves hoy toda esta movida de cómo es la Argentina, el empresario argentino, comparado con el empresario global, ¿no? Sin darte una geografía específica, porque evidentemente entramos Sí, sí. en un sinnúmero de comparaciones, pero en general lo ves. Yo viajo mucho y una de las cosas que me sorprende es que, más allá de que estemos o no de acuerdo con las tácticas, ¿no?, de nuestro presidente actual, antes no se habla de la Argentina, hoy sí se habla. Antes, cuando se hablaba de la Argentina, se hablaba mal. Y hoy se habla de una manera positiva, ¿no? Te guste o no te guste, estés o no estés de acuerdo, eso es lo que está sucediendo en el mundo en general. Estamos hablando de que potencialmente vuelva la inversión extranjera, etcétera. ¿Cómo vos ves el empresario argentino preparado para eso? ¿Lo ves maduro? ¿Lo ves sofisticado? ¿Lo ves más evolucionado? ¿Lo ves igual de antes? ¿Pensás que vamos a poder, como líderes empresariales, capturar esas oportunidades? ¿Estamos listos para eso? Dos o tres conceptos. Primero, los cartógrafos de la antigüedad, a algunas zonas de los mapas que dibujaban le ponían terra incógnita, no sabían lo que había. Y nosotros estamos navegando este terra incógnita desde hace 1 año y medio, ¿no? Porque la verdad que yo tengo 65 años y nunca había pasado por, imagínate que le cambiaron 5 veces la moneda, el nombre a la moneda de que yo nací, le sacaron 13 ceros, o sea, un peso serían 10 billones de pesos, o sea, me he fundido, he pasado de largo, he seguido de largo en las curvas 20 veces y tengo como el lomo blando como la panza. Un torero español famoso, le preguntaron cómo toreaba él y él dijo, se torea como se es, ¿no? Y yo creo que vos no puedes dejar de ser vos haciendo al frente de una empresa, por más grande que sea tu empresa o por más importante que sea tu cargo. Y el empresario argentino es como es como somos los argentinos, ¿no? Somos como somos y punto. Y por supuesto que depende mucho de si empezaste de cadeta en la empresa y llegaste así, o si te mandaron de Suiza, que es todo orden y prolijo, te metieron a la Argentina, o si fundaste la empresa desde un garage y llegaste a lo que llegaste. Hay como, no se puede cortar tan ancho en cuanto a la lógica del empresario. Lo que sí está claro es que el empresario argentino tiene vocación de invertir y de invertir en el país y de seguir. Y si te tienen el pie puesto encima con una carga tributaria insoportable, con servicio cero, que no puedes llevar las cosas, con la logística carísima y las rutas que están hechas pelota, bueno, vos te vas acomodando y pones el lomo donde mejor te da el sol. Y eso lo sabemos hacer muy bien. Exacto. Por esa razón hay hay argentinos ocupando cargos importantísimos a máximo nivel y a segundo nivel en otras empresas, en otros países, porque el empresario argentino, el funcionario, el director general argentino es como súper capaz. Bien, te cambio un poco el ángulo más a esto de la tecnología versus la humanización de los negocios. Claramente el hecho de que las marcas y los empresarios desarrollemos este propósito como una bandera, ¿no?, a fortalecernos frente a nuestra audiencia, a nuestra posición en el mercado, etcétera,
tiene que ver con el desarrollo de esos valores que nosotros queremos reflejar. ¿Cómo crees que las empresas hoy podemos defender esos valores cuando cada vez somos más tecnológicas? Cada vez tenemos más herramientas de tecnología para, como hablamos hace un rato, comunicarnos, operar, vender, comprar, etcétera, etcétera. Es decir, En algún sentido es más fácil porque es todo más, más arriba de la mesa. Es muy difícil esconderse. Tu empresa, Juan, sos vos. Todo lo que le pase a tu empresa te pasa hoy, todo lo que te pase a vos le pasa a tu empresa. ¿Ya? En algún sentido es más fácil. Lo que sí está claro que la velocidad no solo es un concepto cuantitativo, sino que es cualitativo. Cuando vos acelerás, capaz que el negocio hasta te cambia ontológicamente. Dejás de ser lo que era, nada más que porque vas más rápido, no porque... bueno, el concepto no es lo mismo crecer que desarrollarse. Exactamente, sí, es crecer y desarrollarte, es crecer con valores. Claro. Y es así. Ahora, es lo que te decía antes, yo creo que hay que tener cuidado eh, porque hay que tener la capacidad de hacerte preguntas que la inteligencia artificial no... hacerte y hacer preguntas que la inteligencia artificial no es capaz de responder. Y ahí empieza a tener más presencia la intuición, el coraje y un hecho que parece, y un concepto que parece vintage, pero que es la ética. Eso no podemos ser reemplazados. Y otro que es el de ser el sentido común, y más ética. Es una combinación que no la resuelve nada, a la que no le puede ganar la velocidad de redes sociales o del avance tecnológico o de la inteligencia artificial. Eso, si vos tenés, no te tenés que esconder atrás de un Excel, tenés que estar dispuesto a hacerte preguntas a preguntas súper incómodas y súper difíciles porque ponen en juego tus dilemas éticos, qué clase de persona sos. Bien, vos sabés que esta mañana leí un artículo el cual bastante coincidí, algunos detalles no, pero en términos generales sí, que salió en el Guardian, en el medio de Guardian, que dice que la inteligencia artificial va a terminar haciendo absolutamente todos los trabajos de las personas, y no solamente algunos. En donde el planteo es la inteligencia artificial como motor pensante, ¿no? Va a terminar decidiendo, y el robot va a terminar ejecutando lo que la AI decidió. Un poco el planteo apocalíptico, si lo querés, pero que no es nada descabellado viendo el track record de los últimos 2 años y medio, 3 años, ¿no?, de la tecnología. ¿Cómo defendemos esto que es tan vital, tan importante, que es la humanidad dentro de la transaccionalidad, que muchas veces es lo que termina haciendo la diferencia en un contexto como este? Bien. Sí, no todo el mundo entiende lo que es la exponencialidad, que es como aceleración y multiplicación por sí mismo, que hace que no sea solo velocidad, sino exponencialidad. Pero yo lo que diría en ese caso es, tomémonos con calma, no sos Elon Musk, y lo que funciona en Silicon Valley no funciona en Córdoba o no funciona en Salta ni en Florencio Varela. Esto es lo primero. Creo que para que eso suceda nos falta mucho en términos relativos, pero en realidad en términos absolutos falta mucho. Y me parece que lo que primero hay que hacer, ustedes son ejemplo de eso, es ayudar a las empresas o a los empresarios o los líderes que piensen en la herramienta, primero piensen en el problema y después piensen en la herramienta. Y que tampoco se escondan atrás de inteligencia artificial o de los algoritmos con un mal sistema de administración de las culpas. No, esto lo dijo el algoritmo y resulta que, como dije antes, Siri o Alexa van a tener más autoridad moral o la inteligencia artificial que nosotros. Yo no creo que un líder lo tengamos que medir por EBITDA o IQ, sino que hay que medirlo por la capacidad que tenga con coraje y con sentido práctico de
de buscar servir correctamente a sus clientes y a la sociedad de un modo ético, transparente y poner y ganar dinero, por supuesto, porque no hay que ser culpógeno, nadie renuncia a su condición de empresario. Que es cierto, ahí acabas de decir algo que es tan importante, que lo hemos disociado siempre, ¿no? Los empresarios lo hemos tenido como que van por dos canales distintos, esto del servir a la sociedad y después el aspecto netamente económico, o ser bueno transaccionando en algún sentido. Vos cuando te plantean un problema, ¿vos estás pensando en lo que vas a ganar o estás pensando en servir? En un artista cuando está pintando algo, ¿está pensando en lo que va a vender el cuadro? Un médico cuando le está salvando la vida, ¿y está pensando en los honorarios? No, es así. Dice, ¿cómo pone tantos años y siguen haciendo cosas? Pero no es el dinero, es esta vocación casi artesanal de... Yo le digo a mi hijo, mira, hay tres cosas, perdona que te corté, pero no, hay cosas que son antiguas y modernas, pero hay tres que son eternas. Primero, si no le dedicas tiempo, si te levantás a las 12, No te pasa tenés que nada. levantar temprano. Ujú. Segundo, tenés que tener vocación por las cosas bien hechas. No te puede dar lo mismo que un email salga con una error de ortografía. Hay que tener como una vocación artesanal a las cosas bien hechas, servicio, producto, lo que fuera. Y por último, tenés que ser una persona derecha, tenés que ser una íntegra, correcta. Esa fórmula es eterna. Podrás tener un poco más de suerte, un poco menos de suerte, demorar un poco más, pero si vos estás iluminado por esos tres conceptos, no hay forma de que le erres. En un país que es un diamante en bruto como es la Argentina, que tiene un potencial increíble. Sí, pues yo te escucho y digo, sí, evidentemente va por ahí. Es un concepto que vos y yo lo hemos hablado en varias oportunidades, y coincidimos, evidentemente. Lo que nos pasa también, y lo que lo hemos muchas veces hablado, es que cuando salimos, ¿no?, de nuestros microecosistemas y lo expandemos un poquito más, empezamos a ver disidencias en esos conceptos, en algunos líderes que realmente no están entendiendo por dónde pasa, ¿no? Y que justamente lo que te iba a decir era que el secreto está en la convergencia de esos dos puntos, en donde vos podés desarrollar un modelo comercial en el cual vos incorporás y haces parte de la fórmula, la variable del mejorar la calidad de las personas con lo que haces, ¿no? Que Sistema B, Argentina y todo lo que tiene que ver con la certificación de B Corp, que Santex es una de ellas. Lo primero que te enseña es eso, ¿no? Que tenés que incorporar estos conceptos al concepto base, que es el concepto transaccional. Si ese concepto no está, entonces estamos solamente haciendo una cosa. Pero la mayoría de las compañías se concentran ahí en términos de sus eficiencias y después tienen una fundación o tienen, digamos, hacen beneficencia o hacen aportes a fundaciones como un poco para limpiar, ¿no es cierto? Un greenwashing de otra manera. Exacto. Entonces, No digo, puedes tercerizar la humanidad de tu empresa en una fundación, eso no. la real transformación, pienso, ¿no?, del empresariado, la real transformación, me parece que está ahí, ¿no? El secreto está en esa convergencia justamente, y adoptarla no como dos cosas separadas, sino como una sola. Y creo que ahí verdaderamente vamos a empezar a cambiar ¿Y no sentís vos que hay como una demanda de tu propia gente en eso? 100%. Yo cuando tomaba gente años atrás, 15, 20 años atrás, el que preguntaba era yo. Y ahora creo que puedo meter una o dos preguntas, después me empiezan a preguntar a mí. Absolutamente de acuerdo. Nosotros en la compañía empezamos un proceso de repensamiento de nuestro propósito organizacional. El propósito de la compañía siempre había sido el mío, que fue quien le dio origen. Entonces, bueno, era como muy fácil cuando éramos 20, 30, 40, 50, 100 personas. Cuando la compañía se transformó en lo que es hoy, evidentemente de que para encontrar esa comunión conceptual teníamos que desarrollar un propósito en conjunto. Entonces hicimos eso y hoy estamos muy orgullosos de haber caminado ese camino tan necesario en ese momento. Gracias a Dios la vimos, en el que prácticamente no tenemos gente o colaboradores que no quieran estar en la compañía después de 25 años en la compañía, 20 años, porque se sienten identificados con ese propósito. Así que creo que es clave, ¿no?, el conectar, como dándole toda la vuelta a la plaza a la conversación nuestra. Hoy empezaste diciendo
la comunicación interna y la comunicación externa, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Yo creo que es buscar esa conexión y ese grado de empatía con tu público interno y externo, con el propósito de la organización y subir a la marca. Rodolfo, para ir cerrando, me gustaría hacerte esta última pregunta que tiene que ver con cuál es la conversación que vos crees que como sociedad en la Argentina nos debemos todavía. Yo creo en la importancia del café. Y teniendo cuidado de que abajo de la servilleta no haya nada, ninguna cosa escondida. Si yo me siento a tomar un café con vos y ya traigo mi capítulo escrito, es más un stand-up, que dos stand-up juntos, que una verdadera conversación, abrirse y animarse a decir, ¿y si estamos equivocados? Yo creo que eso la pueden tener personas que no tienen temor a llorar en público, sin perder, por miedo de perder autoridad. Hay gente que necesita gritar para ser escuchado, o a gente que es más, que es más necia que curiosa. Y me parece que más que el contenido de la conversación, me parece que esos requisitos previos de dejar cosas atrás, y egos, ese ego XXL, como dije, que tenemos, y sobre todo aprender de la historia. Ayer me tomé un café con el embajador de China y escuché esa frase, ¿no? Que a Argentina le haría muy bien aprender de la historia. Y entonces, contestando a tu pregunta, me parece que más que el contenido de la conversación, que tiene que fluir, me parece que los requisitos de quienes se sientan a la mesa a conversar tienen que ser requisitos de gente más espontánea, más abierta y más dispuesta a querer más al país y quererlo bien, y dejar el ego de lado. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Fue un placer realmente tenerte de nuevo acá. Gracias por tu tiempo, por esto que has compartido con nosotros. Y bueno, a ustedes, si les gustó esta charla, por favor compartan con todos aquellos que piensen que les pueda interesar. Muchísimas gracias a todos por escuchar y por participar. Nos vemos en el próximo Santex Talk.